Hola a todos, soy Cristina Martín Jiménez desde Madrid, España. Rusia, China, el coronavirus, el calentamiento global. Jorge, no paran. ¿Cuántas amenazas más acechan nuestro planeta? Bueno, si te tengo que dar una respuesta, Cristina, existen muchas problemáticas, todas las que mencionás e incluso también el hambre, algo de lo que se habla insistentemente y que ahora el Occidente cree haberse percatado. Para África, la India y América Latina, ese tema no es una novedad. Soy Jorge Elbaum, desde Buenos Aires, Argentina. Mira, Jorge, pues te voy a proponer un juego, a ver si así vamos despejando un poco lo que está ocurriendo. Yo te hago una pregunta y tú me respondes sí o no, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Hay hambre en el mundo? Indudablemente sí. ¿Y faltan alimentos? De ninguna manera. ¿Y crees que se puede solucionar el hambre? Por supuesto que sí. ¿Y entonces se va a solucionar? De momento creo que lamentablemente no. Pues algo está pasando aquí muy extraño, Jorge. Me gustaría que me ayudases a aclarar el panorama, porque creo que la humanidad no queda en buen lugar y, sobre todo, para mí, los países más ricos y poderosos, que tienen mayor responsabilidad en esto. Bueno, en Occidente, Cristina, no cesan de rasgarse las vestiduras por una emergencia alimentaria global, pero para evitar hacerse responsable de sus acciones, se enmeran ¿en qué? En buscar culpables. Jorge, no siga, ya sé. Cuando hablan de responsables, para ellos hay un único y claro culpable de esta nueva ola de hambre. ¿A qué es Rusia? E inventan cada día, Cristina, nuevas sanciones para castigar ¿a quién? Al malo de la película, a Moscú. Más sanciones, con lo cual más inflación, obligándonos a todos a pagar más caros los alimentos. Al taxista, al frutero, a la modista, al propietario de un restaurante. Nuestras sanciones no son la causa de la escasez de alimentos. Solo afectan la capacidad rusa de financiar la agresión militar y no la realización del comercio. Nuestras sanciones no prohíben la importación, el transporte de productos agrícolas rusos y fertilizantes. Tampoco impiden la realización de los pagos correspondientes por la exportación de los mismos. El caso es que Borrell, Jorge, parece que tiene muy mala memoria, ¿eh? ¿O es que acaso se ha olvidado de que han sido ellos los que han prohibido a los barcos rusos amarrar en los puertos occidentales? ¿Se olvidan también de que han causado graves problemas en el pago de los seguros? Y te agrego, Cristina, sobre las limitaciones a las exportaciones de los fertilizantes rusos y también de su producción, que en muchos países depende del gas ruso. Es evidente que las sanciones van a agravar aún más la situación. El aumento de precios de los alimentos, del combustible y de los fertilizantes que estamos presenciando a nivel mundial como resultado de la crisis en Ucrania amenaza con llevar a la hambruna a países de todo el mundo. El resultado será la desestabilización global, el hambre, la migración masiva a una escala sin precedentes. Tenemos que actuar y tenemos que hacerlo hoy para evitar la catástrofe que se avecina. Los precios de los alimentos están cerca de alcanzar niveles récord. El de los fertilizantes ha experimentado un aumento de más del doble, haciendo que suenen las alarmas en todas partes. Sin fertilizantes, la escasez de maíz y trigo se extenderá a todos los cultivos básicos, incluso al arroz, con un impacto devastador en miles de millones de personas en Asia y Sudamérica. La crisis alimentaria de este año es por falta de acceso. La del próximo podría ser por falta de alimentos. El mundo no se enfrenta hoy a una crisis nueva. Si bien la guerra en Ucrania ha contribuido a que los precios de los alimentos se disparen, el hambre mundial ya iba en aumento antes de su comienzo. 828 millones de personas sufrieron por falta de alimentos en el 2021. La crisis alimentaria comenzó mucho antes de que empezara el conflicto en Ucrania. Ahora se agrava porque Occidente ha destruido las cadenas financieras y de suministro. La crisis que fue generada, recordemos, por Bruselas, Londres y Washington va a castigar
a toda la población mundial. Los países en desarrollo, me parece, van a incrementar su inseguridad alimentaria y en Europa se va a observar una escasez de determinados alimentos acompañada, como bien vos decías antes, por procesos inflacionarios. El cantautor Juan Luis Guerra recogía perfectamente el sufrimiento de la población cuando decía el costo de la vida subió otra vez. Estamos viendo efectivamente que vuelve el precio de los alimentos, aumentan al dispararse los gastos de las materias primas. Y todos nos alertan, estos grandes poderosos nos alertan de Occidente que se avecina un invierno muy duro, Jorge. Sí, Cris, y parece que va a ser muy grave. El primer ministro belga aseguró que serán de 5 a 10 años de ¿qué? Escasez y sufrimiento. Ajá, 5 o 10 años, culpa de Rusia, ¿verdad? Aunque ya intuimos que pronto ya aparece por el horizonte un nuevo culpable. China, otro gran competidor en el mundo global para Estados Unidos, así que hay que señalarlo también. Tengo la sensación, Cristina, que este discurso de culpabilización empieza a ser abandonado poco a poco. Ni los periodistas de las grandes cadenas occidentales ya lo sostienen. Está claro que cuando los europeos ven que las políticas de sus gobiernos son un boomerang y que la narrativa antirrusa se va deshilachando, empiezan a dudar. Hombre, ya estamos viendo las primeras protestas de los ciudadanos en ciudades europeas como en Alemania y es muy difícil sostener una narrativa propagandística cuando los que tenemos los ojos abiertos y conocemos lo que está ocurriendo sabemos que la OTAN está utilizando a sus aliados, que Estados Unidos está utilizando a la OTAN, a todos los países aliados, para expulsar del mercado europeo, hispanoamericano, los productos rusos básicos para la industria de la alimentación. Como bien sabes, el gas, el petróleo, el carbón, los fertilizantes, el trigo, los cereales. El bloqueo a este mercado, a este comercio, a este libre mercado, supuestamente, ¿no? Los defensores del libre mercado están bloqueando el comercio ruso y provocan la inflación descontrolada que afecta a nuestro bienestar. Es el bloqueo y lo ha decretado Estados Unidos y se lo ha impuesto a sus países vasallos. Y lo grave es que después de haber generado esta conflictividad global, Cristina, no ofrezcan salidas para la crisis inflacionaria. El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, advirtió hace muy poco que el camino para dominar el incremento de los precios en Estados Unidos, escucha esto, va a ser muy doloroso y conllevará muchos sufrimientos para las empresas y las familias. Claro, claro, pero se está refiriendo a las empresas y las familias que conforman la Reserva Federal, ¿no? Obviamente ironizaba porque sabemos a qué empresas y a qué familias se refieren, pero fíjate, Jorge, que aún me resulta más espeluznante la expresión que utilizó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando se refirió a la situación tan complicada que estamos viviendo como el fin de la abundancia. El cuadro que les estoy exponiendo, el fin de la abundancia, el fin de la despreocupación, el fin de lo obvio, muestra que estamos viviendo una gran convulsión que evidentemente podría provocar mucha ansiedad en nuestros compatriotas. Por tanto, creo que ante ello tenemos obligaciones. Lo primero es decir las cosas como son, con mucha claridad y sin alarmismo. Bueno, Cristina, indudablemente hablan del fin de la abundancia porque hicieron estallar el mundo con su avaricia desenfrenada. Rompen los platos y quieren que todos paguemos ese desquicio. Y como tú y yo sabemos, porque hemos confrontado los datos durante muchas conversaciones, la causa inicial del aumento global de los precios ya estaba sobre la mesa antes de que estallara el conflicto de Ucrania. Sí, efectivamente, y habría que sumarle incluso lo que advierte que la Reserva Federal inundó de dólares el planeta. Eso también contribuyó a producir esta pirámide inflacionaria que se ve hoy en el mundo. Te invito a que escuchemos a Lavrov, que me parece que lo explica con mucha claridad. Si se quiere ser objetivo, se podrían leer las estadísticas del Programa Mundial de Alimentos y de la FAO, que describen las dificultades en el mercado de alimentos relacionadas con la pandemia del coronavirus. Algunos contactos y cadenas de suministro se vieron afectados. Entonces, estadounidenses y europeos empezaron a imprimir dinero, billones de dólares y euros, y lo utilizaron para adquirir alimentos, medicamentos, etc. Pues ya ves, Jorge,
a pesar de todo, no han logrado derrotar a la Federación Rusa con los paquetes de sanciones. Así que había que continuar esta guerra que tienen los norteamericanos, los Estados Unidos y sus aliados contra Putin, utilizando los medios propagandísticos. Y por eso lo culpan a él del hambre en el mundo. ¿Y quiénes lo están culpando? Los que gastan millones de dólares de nuestros impuestos, de estos países en los que vamos a sufrir el fin de la abundancia, para armar a Ucrania. Me refiero a esos cínicos que en su afán de ganar la guerra contra Rusia están dispuestos a matarnos de hambre, Jorge. Para hacernos una idea de este cinismo del que hablás, Cristina, voy a compartir con vos unas cifras. La organización Oxfam considera que se necesitan 28.500 millones de dólares para acabar con el hambre del mundo. Te lo repito, 28.500 millones de dólares. Pero en mayo de este año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la entrega de una ayuda militar a Ucrania. ¿Por cuánto? 40.000 millones. 40.000. Para armas siempre hay dinero, pero no para alimentación. Similar a la denuncia de Nevencia. Los verdaderos factores que amenazan el mercado de alimentos mundial con graves turbulencias no radican en las acciones de Rusia, sino en la histeria desbordada por imponer sanciones desatada por Occidente contra Rusia, sin pensar en la población del llamado sur global ni en sus propios ciudadanos. Es que, Jorge, no sé tú, pero yo coincido exactamente con el embajador, y más desde que poco a poco vamos a estar sacando los contrapuntos de esta trama del hambre, ¿no? Yo creo que cualquiera que tenga ojos en la cara es capaz de ver quiénes son los verdaderos culpables. Para mí, Estados Unidos y sus aliados europeos. Mira, Cristina, desde que Rusia decidió defenderse y poner en valor su soberanía, se busca su demonización. Se acusa a Moscú, por ejemplo, de impedir la exportación de los cereales ucranianos. Sin embargo, Moscú garantizó el traslado de ellos a través del Bósforo. Sin embargo, estas materias primas, en vez de llegar a dónde debieran llegar, que son los países pobres, ¿en dónde terminaron? Terminaron por comercializarse en puertos ligados a la OTAN. Así de caritativos, Cristina, son los grandes defensores de los derechos humanos de Occidente, que se muestran siempre muy preocupados por el hambre. Claro, muy preocupados por el hambre. Por eso, acuérdate del caso Razzoni, del buque Razzoni, que después de que Ucrania y Rusia por fin llegasen a un acuerdo para que saliesen los granos ucranianos hacia todos los mercados que los necesitasen, pues entonces va este buque y que tenía que llegar a Trípoli, a Libia. Al final el comprador se echa para atrás y se quedan 26.000 toneladas de maíz ahí, en tierra de nadie, buscando comprador. Esto es lo caritativo, porque además aprovechan esta situación absolutamente entre empresas privadas para culpar a Rusia. Así que dime tú, si es propaganda, si es verdad, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Además te digo otra cosa, pero si quieres antes vamos a escuchar al presidente Vladimir Putin. Prácticamente todo el grano extraído de Ucrania se destina a la Unión Europea y no a los países más pobres y en desarrollo. En el marco del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que está diseñado para ayudar a los más necesitados, solo se enviaron 2 barcos, repito, solo 2 de 87. Estas 2 embarcaciones transportaron 60.000 toneladas de un total de 2 millones. Lo enviado a los países pobres y en desarrollo representa tan solo el 3% del total. Quiero decir que muchos países europeos que actuaron como colonizadores en las últimas décadas y siglos continúan haciéndolo hoy. Simplemente los países en desarrollo fueron engañados y una vez más siguen siendo engañados. Mira, en muchos artículos de prensa, Jorge, solemos leer que Ucrania es el granero del mundo. Pero, ¿quiénes son los propietarios de este granero? Te cuento, casi en exclusividad son los fondos de inversión manejados desde los Estados Unidos. Te doy algunos nombres, quizá te suenen. Warren Buffett, Bill Gates, Blackstone, BlackRock, Vanguard. Me parece que los conoces bastante, ¿no? Sí, claro que las conozco perfectamente, porque cada vez que buscas la propiedad de la industria armamentística, la propiedad de los medios de comunicación, te aparecen esos grandes conglomerados financieros.
Entonces lo que vemos es que las empresas extranjeras y la oligarquía ucraniana controlan ya el 71% de la industria agroalimentaria en Ucrania. Según Frederick Musso, el director de Oakland Institute, el impulso en Ucrania para privatizar el mercado de la tierra no tiene precedentes en la historia reciente. Endeudan a Ucrania a través del Fondo Monetario y se quedan con sus tierras. Un gran negocio está haciendo Zelensky para su pueblo. Y aquí encontramos otra causa ya antropológica del hambre, la codicia de estos plutócratas que nos han llevado a la desgracia de la guerra y del hambre. Los más pobres entre los pobres sufren, y una nación como Ucrania, el granero mundial, que cultiva suficientes alimentos como para alimentar a 400 millones de personas, es ahora conocida por las grandes filas en el país para acceder al pan. Pues ya no pueden ocultar quiénes son los dueños de ese gran canasto de pan y quiénes están jugando con nuestra hambre. Porque se estima que en Ucrania ya entre 3,4 millones de hectáreas y 6 millones de hectáreas están en manos de empresas extranjeras y empresas ucranianas participadas por accionistas. Por eso hay tanto interés en la guerra de Ucrania, Jorge, porque entre otros fines hay quienes se están apropiando de sus riquezas, de sus tierras. 6 millones de hectáreas, Cristina. En América Latina te digo que se suceden cosas similares. Por eso, cada vez existen más repudios a la política injerencista de Estados Unidos y a los grandes empresarios que son, obviamente, defendidos y protegidos por las embajadas de Washington en la región. Cuando, por ejemplo, desde América Latina o el Caribe se buscan propuestas soberanas para paliar el hambre o para proteger nuestros recursos naturales, aparecen quienes, las voces de las cámaras empresariales de Norteamérica para condenarnos por autoritarios, por enemigos de la libertad, por ser chavistas. Claro, porque ataques, pero siempre enarbolando la bandera de su libertad para restringir la de los demás. Muy bien, muy bien. Sí, su libertad, porque Estados Unidos ha demostrado con el apoyo a todos los golpes militares en nuestra región que la soberanía de los países, de nuestros países, de América Latina y del Caribe, son descartables. Solo es válido para Washington su soberanía, la soberanía propia. El resto de los países deben someterse a resignar su soberanía. Sí, Jorge, dale con la soberanía. Estás hoy pesadito con la soberanía, porque aquí el caso es que los datos que estamos analizando nos llevan a una conclusión determinante en el tema del hambre. Hay alimentos para todos, pero las élites de Occidente usan el hambre como arma de guerra para adueñarse del mundo. Y claro, para ello necesitan utilizar el arma de la propaganda para condicionar la percepción de los occidentales y llevarlos hacia el odio a los rusos. Porque para los otanistas, Rusia es un enemigo ya histórico, que dificulta sus planes de expansión. Así la campaña de rusofobia lo que está demostrando, para mí, es un interesante contrapunto. La responsabilidad por las crisis alimentarias internacionales de Estados Unidos, que continúa desplegando conflictos en todo el mundo. Y la propaganda, esta rusofobia, lo que demuestra es su debilidad. Tiene que ganar la batalla del relato. Está débil, está muy débil. La OTAN y todos sus aliados, Estados Unidos, están realmente por los suelos, pienso yo. Ahora, en relación a esto que decís, Cristina, te hago una pregunta. Teniendo en cuenta las guerras del siglo XXI en Afganistán, del 20 y 21 en Irak, del Yemen, Libia o Siria, ¿por qué crees que la FAO, el Fondo de Alimentación Mundial, individualiza el conflicto en Ucrania como el único causante de tales consecuencias? Pues la respuesta es muy sencilla, al menos para mí. Estamos viendo que vuelven a las prácticas coloniales, neocoloniales, sería ahora en la actualidad. Estos grupos financieros se han convertido en señores feudales, están conformando una plutocracia global. Así que ya vemos que décadas antes del conflicto en Ucrania ya estaban causando el hambre en todo el mundo. La declaración del presidente estadounidense Joe Biden, hecha el 10 de mayo de este año sobre la necesidad de buscar oportunidades para exportar 20 millones de toneladas de grano desde Ucrania, coincidió con la firma de la ley Lend-Lease. Es decir, Kiev pagará las armas con trigo.
En consecuencia, los propios estadounidenses están provocando una crisis alimentaria en Ucrania al privarla de sus reservas de grano. La verdad es que quieren apropiarse del mundo o por las buenas o por las malas. Apelan a los derechos humanos, a la defensa de la democracia. Esas han sido sus metodologías siempre empleadas por Washington. En América Latina las conocemos bastante bien. Saquean nuestro continente, utilizan herramientas financieras para endeudarnos y eso provoca, obviamente, bolsones de hambre. Además, nos quieren imponer sistemas de gobierno. Eso es lo que se propone desde Wall Street. Debe ser asumido por todos nuestros países. Ese es el conflicto fundamental, Cristina. La verdadera soberanía supone que cada sociedad, cada pueblo defina su horizonte político de gobierno en libertad. Ningún país ni organismo internacional puede imponernos e imponerle a nadie las reglas del mundo. Mira que te has puesto solemne y soberano, ¿eh, Jorge? ¿No te has dado cuenta de que te estaba provocando? Esta es la tesis que yo también defiendo, pero encontramos el contrapunto a esta tesis. Por ejemplo, ellos están asegurando en el foro de Davos que solamente un gobierno mundial salvaría al mundo de las catástrofes como el cambio climático, las pandemias, el hambre. Y entonces aparece su retórica de pobreza, ayuda humanitaria, asistencia para el desarrollo, su Agenda 2030, una agenda donde se asegura que se va a acabar con el hambre y se oculta que lo hará exterminando a los pobres, porque está impregnada de la ideología eugenista de los filántropos. No sé si los has oído hablar, porque se refieren abiertamente a que sobran personas en el mundo, Jorge. Bueno, te sonará un poquito brutal, pero qué pelotudos. A las transnacionales, los fondos de inversión o los grandes oligopolios del llamado Occidente realmente no les preocupa el hambre. Solo están interesados en someter, me parece a mí, a los países que defienden su soberanía, su libertad y que siempre tienden a rebelarse contra ¿quiénes? Contra las transnacionales. Claro, porque si les interesase el hambre, dime tú qué sentido tendría que se especule con los alimentos en una bolsa. La bolsa de Chicago, que es de donde se juega, a cuánto va a valer el trigo dentro de unos meses o cuánto está ahora mismo el petróleo, el grano. Mira, antes dijiste que para acabar con el hambre, me quedé con esta cifra, hacían falta unos 28.500 millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Que, aunque no se disponga de ese dinero, sí se dispone de los alimentos que se podrían comprar con ese dinero. Los alimentos existen. El problema es cómo se distribuyen, porque al fin y al cabo el precio depende de la codicia de las grandes empresas que se erigen en intermediarios entre los productores y los consumidores y obtienen beneficios muy jugosos con ello. Y no es ético, Jorge, no es ético ni moral negociar con el hambre. Pero como bien sabes, en Occidente hace tiempo que la moral es una palabra prohibida. Escuchen, ¿acaso no era Occidente el lugar más rico del mundo? Ellos constantemente hacen alarde de su riqueza. ¿No son ellos los que dicen que su democracia les ha permitido alcanzar un nivel de prosperidad increíble? Bueno, si son tan prósperos, alimenten al resto del planeta. Bastante emocional, ¿no? Los inversores nunca pierden. Es más, cuando hay guerras, incrementan sus beneficios. Tienen una excusa para especular con el precio de nuestro pan en esas bolsas que hacías referencia vos o en la de Londres, por ejemplo. Londres, Chicago, cualquiera de ellas. Sí, pero parece que poco a poco la población se está dando cuenta de sus nuevas armas de guerra, así que los gobernantes títeres de estos inversores van a tener que enfrentarse a las huelgas en la cadena logística, a las protestas de los ciudadanos por la desmesurada subida de los precios que ya está habiendo. Ya hay protestas en las calles, en Reino Unido, en Alemania. Mira, en Alemania incluso le han gritado mentiroso al canciller Scholz en su cara. Así que se prevé un invierno bien movidito, pero por varias causas. Hay una frase que quizás reconoces o recordás. Me parece que le están viendo las orejas al lobo. Creo que por eso dan un poquito marcha atrás y empiezan a comprar los fertilizantes a Rusia y flexibilizar sus frustrados paquetes de sanciones. En síntesis, me parece que ya a esta altura no dejan de hacer el ridículo. Es que, Jorge, ¿sabes qué pasa? Que la soberbia es atrevida y la soberbia procede de personas ineptas. Las personas inteligentes sabemos que el hambre es un crimen de lesa humanidad
y que hay unos responsables verdaderos, políticos, especuladores, financieros, periodistas, banqueros de Occidente, grandes fondos de inversión, son los verdaderos responsables, pero no de ahora, sino desde hace décadas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque les falta humanidad y les sobra codicia. Así es, Cristina. Es doloroso y crudo como lo definís. Soy Jorge Elbaum, desde Buenos Aires, Argentina. Y yo, Cristina Martín Jiménez, desde Madrid, España. No olviden poner el contrapunto en sus vidas. Nos vemos la próxima semana.